Mis hermanos, es una bendición saludar a cada uno de ustedes y darles la cordial bienvenida a cada uno. De manera muy especial tenemos aquí algunas visitas, tenemos algunos rostros nuevos y queremos darles la cordial bienvenida aquí con la familia Aldana. Nos han hecho falta, hermanos, por aquí hay alguien a la par de ellos o ya salieron, por ahí andan. Queremos darles la cordial bienvenida. Por favor, hermanos, levantemos nuestras manos, por favor, para dar la bienvenida a nuestros hermanos. Bienvenidos, mis hermanos, es un gusto tenerlos y saludarlos. Y también allá, no sé si allá atrás, ¿hay alguien por aquí? Yo vi a alguien más, hermanos, por favor. ¿Hay alguien más? Gracias, hermana Anita. Ya también tenemos a la par de la hermana Anita. Queremos levantar nuestras manos en señal de bienvenida. Dios la bendiga, es un gusto tenerla acá con nosotros. ¿Alguien más, mis hermanos, por favor? Muy bien, qué bien, hermanos, tenerlos. Si hay alguien más por ahí, si alguien se me escapa, por favor. Si no hay nadie más, hermanos, seamos bienvenidos todos. Es un privilegio darles la bienvenida y saludarlos, mis hermanos. También para nuestros hermanos que están en plataformas, y por ahí hay algunos todavía conectados, hermanos, bienvenidos con los que están en plataforma. Hermanos, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes en el libro de Éxodo, en su capítulo 23. Para los que tienen sus Biblias, mis hermanos, por favor, vamos a leer Éxodo en su capítulo 23. Lo vamos a hacer del versículo 20 al versículo 33 y van a estar un momento sentaditos, hermanos. Por favor, pónganse de pie, vamos a darle lectura a esta porción de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 23, versículo 20 al versículo 33, nos dice de esta manera: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi temor delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heveo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates,
porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Mis hermanos, en esta preciosa hora, pensando en esta porción de la palabra del Señor, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema. El camino a la victoria. Es el tema para esta preciosa mañana. Sobre el camino a la victoria. El mundo está esperando la victoria de una de las dos naciones en guerra. Y nosotros sabemos lo que está sucediendo en las noticias. Esto involucra a varias naciones para dominar a las potencias del mundo. Tanto una nación como otra está cantando victoria de manera anticipada, porque saben que están en camino a la victoria. Pero son victorias inseguras e inciertas hasta el momento, por la naturaleza temporal de la humanidad. Recordamos de que hubo una etapa de gloria de Roma, pero pasó a la historia, cantó victoria temporalmente. Recordamos a los griegos, que también cantaron victoria, pero pasó a la historia. Y así podemos recordar a muchas naciones que han hecho historia y han cantado victoria sobre esta tierra, pero de una manera temporal, no de una manera consistente. Y esto es la forma como los hombres experimentan la victoria en términos de poderes terrenales y humanos. Pero eso es pasajero. Pero hoy la palabra del Señor quiere llevarnos un poco sobre a este tema, sobre el camino a la victoria, en relación al pueblo de Dios, en relación al pueblo escogido, en relación a los que conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, y como esto tiene antecedentes en relación con el pueblo de Israel, vamos a aprender por lo menos 3 verdades en relación a nuestro tema, sobre el camino a la victoria. Y quiero que noten lo que dice el versículo 20, para sacar una primera verdad y entender sobre nuestro tema. Dice la palabra del Señor: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Cuál es la primera verdad en relación a nuestro tema? Sobre el camino a la victoria. En primer lugar, es un camino con protección divina. Esta es la primera verdad que nos enfoca la palabra del Señor. El ángel que aquí se menciona es el Hijo del Dios Altísimo. Mandamientos para la conquista, para el pueblo, para que ellos aprendieran de lo que es la naturaleza santa de Dios. El Señor promete enviar su ángel delante del pueblo cuando entren en Canaán y les pide que le obedezcan para gozar de esa protección divina de acuerdo a los parámetros bíblicos. Deberán echar fuera a los demás pueblos, destruir sus lugares de culto y mantenerse fieles en servir solo al Señor su Dios, disfrutando de su protección divina. La descripción del ángel que irá delante de Israel lo identifica claramente con Dios. Jehová le dice a Israel que no sea rebelde para protegerlos, porque el ángel no perdonará su rebelión y porque el nombre de Jehová está en él. Implica la naturaleza y el carácter santo de Dios, y que oír su voz equivale a hacer todo lo que Jehová diga. Cuando nosotros vemos el contexto de este capítulo, podemos darnos cuenta entonces que el camino a la victoria es un camino con protección divina. Cuando Josué finalmente guió al pueblo a la tierra de Canaán en las afueras de Jericó, con un personaje que el texto describe como el príncipe del ejército de Jehová.
que pronuncia palabras casi idénticas a las que Moisés escuchó junto a la zarza ardiente, demuestra su protección divina hacia el pueblo, porque la presencia de Dios estaba con el pueblo en la segunda persona de la Trinidad. Tanto su título como la espada desenvainada en su mano, él parecen con el ángel que ha protegido a Israel y que el Señor promete que irá delante de ellos al entrar en Canaán. Tenían una protección continua de forma divina, porque eran el pueblo del Señor. Aquí se promete que ellos serán guiados y resguardados en su camino por el desierto a la tierra prometida. Tener esa bendición de manera sobrenatural es de darle gloria y honra a Dios, porque el Señor protege a su pueblo en medio de las circunstancias. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, dice esta otra expresión. El precepto unido con esta promesa es que sean obedientes a este ángel que Dios envía delante de ellos. Y Cristo es el ángel de Jehová. Y esto lo enseña claramente el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 9 para interpretar este pasaje de la palabra del Señor. Y noten cómo lo dice 1 de Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Cuando nosotros vemos esta expresión, Pablo está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que estaba presente con el pueblo de Israel como segunda persona de la Trinidad. Y esto nos ayuda a entender entonces, mis queridos hermanos, que el camino a la victoria es un camino con protección divina, porque el Señor cuida de su pueblo. Esta es la primera verdad que nosotros tenemos, para que nosotros entendamos que el pueblo de Dios, que la iglesia tiene la gran bendición de entender cuando el hombre llega rendido a los pies de Cristo, cuando el hombre llega quebrantado a los pies de Cristo, cuando el hombre reconoce que por naturaleza es pecaminoso y necesita de un Señor y un Salvador. Por primera vez la presencia de Dios penetra en lo más profundo de su ser para poder disfrutar de esa relación con Dios y tener esa protección divina. Esa protección divina que arranca con el nuevo nacimiento. Esa protección divina que es una realidad en la vida de aquellos que confiesan que Jesucristo es su Señor y es su Salvador. Y hermanos, esto es lo que nos está enfatizando la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender que el camino a la victoria es un camino con protección divina. Si fue de protección para el pueblo de Israel, también es de protección para la iglesia, para que la iglesia confíe en su Señor. Pero quiero llevarles, mis hermanos, a otra verdad que nos enfatiza la palabra de Dios para poder seguir ampliando un poco más sobre nuestro tema. Noten lo que dice Éxodo capítulo 23 y versículo 23. Y nos dice de esta manera: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Cuál es la segunda verdad que podemos entender en relación a nuestro tema sobre el camino a la victoria? La segunda verdad, mis hermanos, es que también es un camino con pruebas divinas. Si es un camino con pruebas divinas, nuestro Señor, como el ángel de Jehová, lleva a su pueblo a tener pruebas con dificultades para lucir la fe en Dios y sacar a luz la pureza de su fe o la desconfianza del pueblo hacia Dios, para que la gloria de Dios se manifieste a través de las pruebas, para que nosotros entendamos que el Señor está probando nuestra fe en nuestro caminar con Él. Mi ángel, se supone generalmente que se trata de una referencia al ángel de Jehová, pero que el Nuevo Testamento lo enfatiza de manera muy específica para que nosotros confiemos en la segunda persona de la Trinidad, que se distingue de Jehová, que habla acerca como otra persona, pero que son de la misma esencia. Y esto nos ayuda a entender que el Señor
enseñándonos a cada uno de nosotros en relación a nuestro tema sobre el camino a la victoria, que es un camino con pruebas divinas. El Señor, su presencia está en medio de nosotros, en medio de toda prueba. Ni Moisés, ni ningún otro mensajero, ni guía se ajusta a tales descripciones como lo presenta la palabra de Dios. El Señor iría delante de ellos y resolvería la situación probando su fe. En la actualidad Él hace lo mismo con nosotros como iglesia para aprender a confiar en Él en los momentos de pruebas de nuestra fe. ¿Cuán razonables son las condiciones de esta promesa que sirven al único Dios verdadero, no a los dioses de las naciones que de ningún modo son dioses? Cuán ricos son los detalles de esta promesa como pruebas de nuestra fe. Esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que el caminar del pueblo de Israel hacia la tierra prometida no todo fue color de rosa. El Señor, con un propósito para probar su fe, tuvieron que pelear contra el enemigo, tuvieron que derribar al enemigo para comprender, mis hermanos, que Dios quiere probar nuestra fe de acuerdo a su propósito para que la gloria sea para Él. El consuelo de su alimento, la continuidad de su salud y el aumento de su riqueza, la prolongación de sus vidas hasta una edad avanzada, están acompañados con las pruebas de fuegos de la fe para que nosotros prioricemos nuestra vida de confianza y de fe solo en el Señor. Así la piedad como prueba tiene promesa de esta vida presente para que nosotros confiemos solo en el Señor en las pruebas. Se promete que ellos subyugarán a sus enemigos. Bandadas de avispas abrieron camino a las huestes de Israel. Dios puede usar diminutas criaturas para castigar a los enemigos de su pueblo como evidencia de que, como prueba de la fe de sus hijos, deben de aprender a depender de Dios. A veces nosotros podemos ver a las avispas, a las hormigas tan insignificantes, pero cuando Dios los usa para sus propósitos, la gloria es para Él, porque está con el propósito para probar la fe de su pueblo. El camino a la victoria es un camino de prueba divina para el pueblo de Dios, para que nosotros entendamos tal y como lo dice la Escritura: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El propósito de Dios era encaminar a su pueblo en esas naciones que odiaban a Dios, en esas naciones que odiaban al pueblo de Dios, en esas naciones que odiaban la palabra de Dios. El Señor lo hizo con el propósito de probar la fe de su pueblo para ver cuánto de ellos confían en el Señor en momentos de tensiones, de conflicto con estas naciones, para que aprendieran a confiar en el Señor, porque el Señor prueba la fe de su pueblo. Dos grandes verdades que nos está enseñando la palabra de Dios. Pero también, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos encontrar otra verdad en relación a nuestro tema sobre el camino a la victoria. Notemos lo que dice Éxodo 23, versículo 30, para poder atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios: poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Meditando en este versículo de la palabra del Señor, aprendiendo sobre nuestro tema, sobre el camino a la victoria, la tercera verdad que nos enseña la palabra de Dios es que también es un camino con conquista divina. Es un camino con conquista divina. Noten, mis hermanos, lo que enfatiza la palabra del Señor. No era el poder del pueblo de Israel, no eran las armas del pueblo de Israel, no era la energía humana quien los iba a llevar al triunfo. Era la esencia del poder de Dios. Era la gloria de Dios que se iba a manifestar para usar a sus criaturas, tanto ángeles como humanos, para que ellos entendieran que, puesto la fe en el Señor, Dios los puede usar con mucho poder, porque Dios pelea por su pueblo.
Esta otra gran verdad nos ayuda a comprender, mis hermanos, que fue el poder divino celestial que, usando a sus criaturas como ángeles y humanos, con la fe en Dios, para que vieran maravillas en la conquista sobre sus enemigos. La ocupación sería un proceso gradual pero eficaz para la conquista, que precisaría de más de un año, pero que aseguraría el pleno control de una tierra en buenas condiciones y no desolada por una destructiva guerra relámpago. La referencia a la multiplicación de las fieras si la tierra quedaba asolada resalta la fertilidad de la misma y su capacidad de sustentar vida. Todo esto estaba bajo el control soberano de Dios. Si su obediencia hubiera sido más completa en la conquista de la tierra prometida, el poder de las naciones cananeas hubieran sido quebrantados por completo y no les hubieran sido necesario soportar los sufrimientos y las servidumbres relatados en el libro de los Jueces, porque ellos desobedecieron a Dios en ciertas áreas de la vida. A esos enemigos que ellos no liquidaron, a esos enemigos que ellos no mataron, ahora Dios les anticipa: no obedecieron mi voz, no derribaron al enemigo que yo les mandé. Ahora van a venir las consecuencias sobre ustedes. A esos que ustedes no eliminaron, ahora los van a contaminar, ahora los van a corromper, ahora van a levantar espada contra ustedes, porque ustedes no fueron obedientes a mi palabra. Notemos esto. Esto es muy peligroso para los principios de la vida cristiana, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que con verdadera bondad para la iglesia los enemigos son vencidos poco a poco. Así nos mantenemos en guardia y en continua dependencia de Dios, porque la conquista es segura a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que Dios, sabiendo que su pueblo puede flaquear, pero siempre tiene un propósito para que Él se glorifique en la flaqueza de su pueblo. Para que nosotros podamos entender, mis hermanos, que el camino a la victoria es un camino con conquista divina. Es la gracia de Dios que se manifiesta, es su poder que se manifiesta. Las corrupciones salen del corazón del pueblo de Dios, no de una vez por todas, sino poco a poco, para que se den cuenta que la naturaleza del hombre es frágil, es débil, es pecaminoso, pero que el poder de Dios transforma, el poder de Dios cambia, el poder de Dios humilla. Para que nosotros recordemos las palabras del apóstol Juan: hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con Dios Padre. Y esto fue lo que sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le dio ordenanza de aniquilar por completo a sus enemigos, pero fueron rebeldes, no lo hicieron. Y ahora entraban a la etapa de consecuencias como nación. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar estas grandes verdades: que las corrupciones salen del corazón del pueblo de Dios, no de una vez por todas, sino poco a poco. El precepto de esta promesa es que no deben tener amistad con la idolatría. Quienes se mantienen fuera de los caminos peligrosos deben evitar las malas compañías. Peligroso es vivir en un barrio malo, porque los pecados de los vecinos pueden ser lazo para nosotros como pueblo de Dios. El peligro más grande viene de quienes nos harían pecar contra Dios. Mantenernos alejados de las prácticas pecaminosas del mundo solo anticipa el fruto de la conquista de la Canaán celestial espiritual, porque ya está segura en la conquista que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La clave de la victoria en la próxima conquista de la tierra prometida no sería con la presencia de los enemigos, sino donde Israel y el nuevo Israel, que es la iglesia, no tendrían de qué preocuparse nunca más, porque los enemigos van a desaparecer de manera completa. Tendrá un asentamiento cómodo. La nueva Israel tendrá un asentamiento seguro, puro y eterno en la tierra de la Canaán celestial. La iglesia cantará victoria en Jesucristo por su muerte y resurrección, que hizo posible la conquista celestial.
de esta Canaán bendita. El camino a la victoria, mis hermanos, es un camino con conquista divina, porque así dice la palabra del Señor. Esto quiere decir que cuando voy creciendo espiritualmente, voy madurando, no soy yo, es Cristo en mí. Cuando voy creciendo espiritualmente, no es que yo lo puedo, sino tal y como lo dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto me ayuda a comprender que no son mis fuerzas, no son mis pensamientos, no son mis acciones. Es la obra poderosa de Dios en mi vida. Le damos gloria a Dios por eso. Y miren cómo lo enfatiza Apocalipsis, muy sorprendente. Apocalipsis 17:14 lo dice de esta manera: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hermanos, esto glorifica a Dios, porque los que estamos acá por la gracia de Dios, porque un día el Señor nos alcanzó por su gracia, por su misericordia, no porque nosotros seamos buenos, porque la Biblia dice y nos habla claramente sobre la condición del hombre, tal y como lo dice la palabra del Señor, que nosotros somos pecaminosos. Y recordando lo que dice Apocalipsis 19:16, lo dice de esta manera, para poder nosotros enfatizar lo que nos está enseñando su palabra, que es una conquista divina, que es un camino de conquista divina. Y Apocalipsis 19:16 nos dice de esta manera: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién lleva a la conquista a la iglesia? Jesucristo. ¿Quién lo lleva a la victoria? Jesucristo. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre nuestro tema, sobre el camino a la victoria, y nos ha enseñado tres grandes verdades: que es un camino con protección divina, porque Dios cuida de su pueblo, pero también es un camino con pruebas divinas, porque Dios tiene que probar la fe de su pueblo, pero también es un camino con conquista divina, porque el poder es de Dios y no de la iglesia y no del hombre. Nosotros solo somos siervos, esclavos. Nosotros solo somos servidores de Cristo. No es mi fuerza, es su poder. No es mi intelecto, es su gracia en mí. El camino a la victoria nos da de su protección divina. Está con pruebas divinas, pero también con conquista divina, para que la gloria no sea para el hombre, sino exclusivamente sea para el Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo. La iglesia está en aniversario. ¿Cuántos años lleva la iglesia? Más de 30. ¿Cuántos conflictos no puede pasar una iglesia? Muchas. Pero aquí no se ha cerrado todavía, porque la iglesia no es del pastor Samuel López, no es de ningún pastor, no es de ninguna institución humana. La iglesia lo ganó Jesucristo con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que lo único que Dios hace es que en su gracia levanta hombres para que engrandezcan su reino en su gracia, para que nosotros le adoremos, le sirvamos, para que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, gracias, porque siendo pecador, que inmerecidamente, Señor, estoy a tu servicio, pero hasta el día de hoy tú me usas para tu gloria y tu honra. Y gloria a Dios con los que Dios usó con la visión de levantar esta nueva obra hace cuántos años. Gloria al Señor. Cuánto quisiéramos que de acá se levantaran otros hombres más para pensar en el futuro. Pensar, pastor, si ya somos una iglesia, ¿por qué no pensamos en levantar otra nueva para que en el futuro haya otra congregación, para que Jesucristo sea su Señor y su Salvador, para que Él sea Rey de reyes y Señor de señores? Si hubo un momento que ciertos hombres tuvieron visión de levantar una obra nueva, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no?
porque a veces ciertas deficiencias o debilidades entran en nuestro corazón y mente, pero es agradable delante del Señor expandir su reino. Es agradable delante del Señor de pregonar el evangelio, de llegar a otras zonas, de llegar a otros pueblos y aldeas, de llegar a otras naciones, para que nosotros comprendamos que el camino a la victoria es segura. ¿Por qué es segura? Porque Dios en su gracia usa a hombres para poder predicar y enseñar su palabra. 30 y algo de años de esta congregación. ¿Cuántos hijos tiene? Es la interrogante. La promesa de Dios para el pueblo, ¿sabe qué le dice al pueblo? De tus mujeres no tendrán experiencia de ser estériles, porque yo las voy a bendecir. ¿Y saben qué está diciendo la iglesia? Recordándole a la iglesia que fue llamado para crecer, fue llamado para tener visión, fue llamado para ver dónde se puede ensanchar la obra de Dios, porque es agradable de Dios que trabajemos para su gloria y honra, porque Él sigue siendo Señor de señores y Rey de reyes. Mis hermanos, el camino a la victoria es un camino con protección divina, con prueba divina, pero también con conquista divina, porque el poder es del Hijo del Dios Altísimo, que murió por su iglesia para que puedan conquistar más y más hombres para el reino de Dios. 30 y algo de años. ¿Qué hemos hecho? ¿A quién le hablamos de Cristo? ¿Qué visión tenemos para ver dónde se puede ensanchar la palabra de Dios? Acá todavía tenemos espacio para llenar todo allá arriba. Pero ¿qué estamos haciendo? Esa es la interrogante para hoy. Para entender, mis hermanos, que el camino a la victoria el Señor nos da de su promesa, porque tiene protección divina, tiene prueba divina, tiene conquista divina, porque el poder es de Dios, no del pastor, sino de Dios. Solo es asunto de tener fe y creer y confiar y obedecer en su palabra. En esta preciosa hora quiero hacer una pequeña invitación. Si hemos aprendido sobre nuestro tema, sobre el camino a la victoria, ¿quién ha desconfiado de su Señor? ¿Quién en este año o en estos años le ha dicho a su Señor: Señor, a veces ha pasado por mi mente, si tú estás conmigo, no estás? Hermanos, hoy la palabra de Dios nos ha enseñado que Él nos da de su protección. Él está al tanto de nosotros. También nos ha enseñado que Él prueba nuestra fe. Las cosas no suceden por querer suceder, siempre glorifican al Señor, y que Él es el que tiene el poder para conquistar, no nosotros. Solo es de tener fe en Él. ¿Alguien gusta decirle al Señor: Señor, perdóname, he sido débil en este año? ¿Alguien gusta levantar su mano? Yo quiero orar por usted. ¿Alguna manita levantada? Amén. Aquí hay una manita. ¿Quién más? ¿Alguien más le quiere decir a Jesús: Jesús, perdóname por desconfiar? Por desconfiar de ti. ¿Hay alguien más, hermanos? ¿Alguien le quiere decir a Jesús: perdóname, Jesús? ¿Alguna manita más? Amén. Aquí hay una manita más. ¿Quién más lo quiere hacer? ¿Hay alguien más? Si no lo hay, quiero suplicarles a que se pongan de pie. Y vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por las manos que levantaron para poder ponerse a cuentas con Dios. Y quiero suplicarles, mis hermanos, que inclinen su rostro y vamos a orar por esta hermosa iglesia,
porque en medio de nuestros defectos, el poder es de Dios. Él va a seguir obrando en su iglesia porque es de Él. Si no hay nadie más, ¿quién gusta levantar su mano antes de orar? Amén. Aquí hay una manita más. ¿Alguien más? Amén. Aquí hay una manita más. Son más de 30 y algo de años. ¿Qué hemos hecho? ¿Alguien más? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el camino a la victoria, que es un camino con protección divina, que es un camino con pruebas divinas, pero también es un camino con conquista divina, porque el poder es tuyo, porque la obra es tuya, Señor, porque tú sigues obrando en medio de nuestras flaquezas. Queremos suplicarte, mi Señor, que tú te glorifiques en esta iglesia porque es tuya. Y queremos dejar en tus manos la vida de mis hermanos que levantaron sus manos para poder ponerse a cuentas contigo o desarrollar sus dones y talentos y ponerlos a tu servicio para que tú te glorifiques, oh Señor. Que la gloria y la honra sea para ti, mi Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, lo dejamos en tus manos, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Antes de bajar, hermanos, un momentito nada más le voy a pedir, hermano Héctor, por favor, yo quiero suplicar. Yo sé que hay más de 1, 2, 3 de los que empezaron esta congregación. Quiero suplicarles a que vengan por acá, hermanos, si hay alguna forma, por favor. Yo quiero orar por los hermanos que han estado desde años acá, hermanos, que Dios en su gracia les puso en su corazón y en su mente esa visión de levantar esta obra nueva. Yo quiero orar por ellos, por favor, hermanos, por favor. Muy bien. ¿Alguien más? Por favor. Hermano Nefta también, por favor. Vamos a orar por hermano Neftalí. ¿Alguien más, hermanos? Sandrita. ¿Alguien más, por favor? ¿Nadie más? El hermano Chepito no estuvo por acá cuando se inició. También. Bueno, pero ahí está de guardián el hermano Chepito. Bueno, si no hay nadie más, hermanos, por favor, yo quisiera suplicarles, hermanos, a que oremos por los hermanos. Si un día Dios usó a estas familias para levantar esta obra nueva, dentro de unos años, si así es la gracia del Señor y si así lo permite, por favor, que hayan otros hombres para levantar nuevos ministerios, para que el reino de Dios crezca. Así de que quiero suplicarles a que se pongan de pie. Y vamos a orar por estos hermanos. Hoy estamos de aniversario y le damos gracias a Dios por la vida de esta iglesia, por un año más de vida, pero también por la vida de los hermanos que un día Dios los usó para levantar esta obra nueva. Hermanos, deseamos que hayan más líderes con esa visión. No hay nadie más, hermanos, sino inclinen su rostro y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, en esta preciosa hora, quiero darte las gracias porque está la familia Aldana, oh Señor, que un día en tu gracia les pusiste en el corazón para poder levantar esta obra nueva, este nuevo ministerio. Y gracias, Señor, por la vida de esta familia. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, en medio de las dificultades que ellos han pasado, siguen confiando en ti. Siguen sirviéndote, oh Señor, siguen adorándote y quiero pedirte por ellos. Padre, también te ruego por hermano Núñez, que también han pasado muchos años y hasta el día de hoy aquí está presente mi hermano. No cabe duda que hay otros hermanos más que iniciaron esta obra, este ministerio.
Quiero orar por ellos. Quiero suplicarte, oh Señor, que sean de ejemplo para muchos, para que en el futuro se levanten obras nuevas para gloria y honra tuya. Porque tal y como nos ha enseñado hoy tu palabra, Señor, grandes verdades que nos debe de hacer reflexionar, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Quiero dejarlos en tus manos. Glorifícate en tu iglesia. Es tuya, Señor, tú la has ganado con tu preciosa sangre. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor, en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias, hermano Núñez, hermana